Hola chicos, buenas tardes. Buenas buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿Cómo profesora. están? Hola, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, va? profesora. Hola Migdalia. Listo, vamos a continuar con la clase y después vamos a revisar lo de los medicamentos. Entonces, entonces recuerden que la prueba de este viernes se habilita a las 7 de la noche y va a estar abierta hasta las 7 de la noche del sábado, pues de este sábado. Y entra lo que vimos en la clase anterior y en la clase del lunes, ya que fueron la clase 3 y la clase 4 hasta farmacovigilancia. Todavía estamos en el tema. ¿Se debe hacer farmacovigilancia en todo el mundo? La respuesta es sí, porque existen diferencias geográficas en la forma en que se presentan las reacciones adversas, ¿cierto? Lo que puede deberse a diferentes razones, como por ejemplo, distintos métodos de producción de los medicamentos, también diferentes formas de uso, aspectos de la población como la genética, la raza, las costumbres, la dieta que se lleva en, de las determinadas zonas y lugares del mundo, unas mejores, unas peores, y también la diferencia en la prevalencia de enfermedades, ¿cierto? En algunos países, en algunas regiones prevalecen más enfermedades asociadas al envejecimiento, al deterioro normal debido a este proceso, las personas añosas, esto se da más en los países desarrollados, eh, en Estados Unidos, en Europa. Enfermedades infecciosas es más prevalente en países en vía de desarrollo, problemas por malnutrición, gastrointestinales, por, digamos, problemas en el saneamiento en países en vía de desarrollo. Entonces, la prevalencia de las enfermedades son diferentes y a lo que se le apunta, digamos, con la salud pública es a diferentes objetivos de acuerdo a la región donde está. Entonces, todas estas cosas van a interferir en la aparición de reacciones adversas, ¿cierto? Esa parte genética, esa parte de costumbres, de lo que comen en cada lugar, la raza. Entonces, estamos rodeados todo el tiempo de reacciones adversas. Por ejemplo, la mujer que acabó en el hospital por la confusa letra de su médico, eso es más un error de medicación, ¿cierto? Porque era prevenible, se podía prevenir con una letra legible, con una receta adecuada. Entonces, seguramente se generó confusión y se administró o se dispensó el medicamento que no era. La muerte de 43 personas por un jarabe impulsa una reforma sanitaria en Panamá. Entonces, lo que siempre les comentaba en estas últimas clases, que siempre la norma, las leyes surgen a partir de situaciones y problemáticas específicas. La farmacovigilancia como tal y este seguimiento que se da a los fármacos parte de toda la situación que se generó con la talidomida. Y en este caso, por ejemplo, en Panamá se hace una reforma debido a la muerte de esta cantidad de personas. Investigan muerte de 2 personas en hospital de Melipilla por posible error en medicación. Ha ocurrido también muchas veces que le colocan el medicamento al paciente de la camilla del lado. Imagínense, si nos damos cuenta de casos pocos, imagínense todos los errores que ocurren y que no salen a la luz. Vioxx puede haber ocasionado casi 28.000 muertes e infartos en Estados Unidos y este es el Rofecoxib, es de la familia del Celecoxib. El Rofecoxib eh, y el Celecoxib son analgésicos,
antiinflamatorios que se utilizan en enfermedades reumatoideas, en osteoartrosis. Y este fármaco salió del mercado porque se relacionó con riesgos cardiovasculares, con aproximadamente 27.800 infartos de miocardio y fallecimientos de personas entre 1999 y el año 2003. Entonces, estos efectos se encontraron o se pesquisaron después de que el medicamento había salido al mercado, ¿cierto? No se detectó durante esas fases de investigación, durante ese tiempo que se investigó el medicamento. Un paciente del hospital de Lugo muere por un error de la medicación. El fallecido recibió un fármaco destinado al enfermo del lado. Condenan a farmacia a pagar indemnización por error en la venta de un medicamento. Esto fue en una farmacia de cadena acá en Chile. Entonces, todo el tiempo están ocurriendo problemas, errores de medicación o reacciones adversas, ¿cierto? Esta es una reacción adversa, esto es un error de medicación, error de medicación. Pues no especifica bien qué fue lo que pasó en el enunciado, este error de medicación y este error de medicación. Sabemos que es error de medicación cuando es prevenible, porque algunas reacciones adversas no se pueden prever desde antes, ¿cierto? Esto lo hace que sea no prevenible, ¿cierto? A pesar de haber sido estudiado, el conocimiento que se tiene de un medicamento al momento de salir al mercado nunca es completo. Nunca, digamos que si el tiempo en que se estudió esa molécula antes de salir al mercado fueron 8 años, en 8 años, a pesar de que se pueden hallar muchas reacciones adversas que sean, por ejemplo, inmediatas, agudas, no se detectan reacciones adversas, por ejemplo, acumulativas o a largo plazo, que se pueden generar después de varios años de utilización continua del medicamento, 10 años, 20 años. Entonces, estas se empiezan a evidenciar después de que el medicamento sale al mercado. Entonces, esto también se da porque existen reacciones adversas que son muy poco frecuentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 80 voluntarios y la reacción adversa es de 1 en 100 personas, pues yo no estoy cubriendo toda esa muestra. Entonces, en esos 80 pacientes no estaba, digamos, el 0,1% que le iba a suceder la situación. Entonces, al utilizarlo en más personas, ¿cierto? Ahí se empieza a notar más esa frecuencia, ¿cierto? En poblaciones, en grupos más pequeños, pues puede hacer que ninguno de ellos haya presentado el efecto adverso, pero al pasar este medicamento a poblaciones más grandes, pues va a haber alguna cantidad de personas que puedan presentarse ese evento, esa reacción adversa. Otra cosa es que en los estudios clínicos ocurren muy en situaciones ideales, pacientes sanos, claro, dependiendo de la fase, porque hay en otros que los voluntarios son enfermos, pero generalmente son voluntarios con características similares entre ellos, edades parecidas, ¿cierto? Para poder saber que las diferencias que se generan a partir de la administración del medicamento se deben justamente al medicamento y no, por ejemplo, a la edad, no a la raza, no a la vía de administración, ¿cierto? Todo se hace en condiciones muy parejas, ¿cierto? Generalmente se utiliza un paciente que es al que se le aplica el fármaco y otro paciente que va a ser como el blanco, o sea, es al que no se le aplica para ver esa variabilidad, ¿cierto? Al paciente que no se le aplicó y al paciente que sí se le aplicó, y ellos dos tienen que tener características casi iguales, misma edad, mismo sexo, mismo, por ejemplo, patologías, ¿cierto? Debe ser muy parecido. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ese medicamento sale de ese grupo acotado en donde fue estudiado y se comercializa a poblaciones más grandes, más extensas, donde se encuentra pacientes, se encuentra clientes que no solamente hacen uso de ese medicamento,
sino que utilizan otros fármacos en diferentes dosis, además de que tiene alimentación diferente. eh, ¿Cierto? Empiezan a haber ciertas interacciones, también, por ejemplo, pacientes con enfermedades diferentes a las que fueron estudiadas, ¿cierto? En los pacientes que fueron estudiados. Entonces, en la vida real, las cosas cambian y es por eso que es importante que los fármacos, después de ser comercializados, esos fármacos que son de reciente comercialización se siguen estudiando y es la fase post-comercialización, es la fase número 5 después de esos estudios clínicos, o sea, sale al mercado, se está utilizando en una población más grande, en la población real, pero se sigue estudiando y los ojos siguen puestos sobre esos medicamentos. Se usa en personas diferentes a las utilizadas en estudios, ¿cierto? En estudios se utilizan mayores de 18 años, pacientes hasta cierta determinada edad. Entonces aquí en estos estudios no hay niños, no hay ancianos, por ejemplo, mujeres embarazadas tampoco. Entonces ahí se empieza a ver cómo es la función y cuáles son los resultados de utilizar estos medicamentos en otro tipo de poblaciones. Sobre todo porque al salir al mercado se usa en mucha gente más. Entonces es lo que les decía o la idea que les expresaba inicialmente. Cuando estamos en los estudios, pues se utilizan poblaciones pequeñas, 80, 100, 300 máximo, pero una vez sale al mundo, se comercializa en diferentes países, en diferentes continentes y en millones de personas, con características totalmente diferentes, metabolizadores ultra rápidos, lentos, personas con problemas hepáticas, personas con problemas renales, personas con situaciones gastrointestinales que condicionan o que pueden condicionar la absorción del medicamento. ¿Cierto? Entonces, este medicamento sale a la luz, sale al mercado y se encuentra con un montón de variantes que no se pueden considerar totalmente en un estudio, ¿cierto? De acuerdo con la ley de fármacos, las farmacias son centros de salud a partir solamente de la ley de fármacos, que no es hace mucho tiempo, y por tanto deben contribuir en labores de farmacovigilancia. Entonces es importante eh, que si en la farmacia se detecta una reacción adversa a un medicamento, también sea notificado de manera espontánea por los canales, que en este caso en Chile se emplea el SVI, que es el Sistema de Vigilancia Integrado, que fue lo que les hablaba anteriormente. eh, Pueden notificar las reacciones no solamente los médicos, no solamente los farmacéuticos, sino cualquier profesional y cualquier persona que haga uso de los medicamentos o cualquier persona que tome conocimiento de una reacción adversa. ¿Qué se debe notificar? Todos los eventos asociados a la utilización de medicamentos, ¿cierto? Todo lo que ustedes sospechen que sea una reacción adversa. Se deben notificar con un plazo de 30 días, pero hay unos tipos de reacciones adversas que, digamos, por su peso, se deben notificar dentro de las 72 horas después de transcurrido el evento. Y estos son cuando esa reacción adversa genera muerte o coloca al paciente en riesgo vital, ¿cierto? Cuando estuvo al borde de la muerte, cuando tuvo que recibir maniobras eh, de resucitación, cuando, por ejemplo, tuvo alguna complicación cardiovascular que comprometió su vida, cuando hubo alteración de sus signos vitales y colocó a la persona en riesgo de morir. Hospitalizaciones que las haya causado o que las haya prolongado, ¿cierto? Si la persona estaba hospitalizada por alguna situación específica,
un accidente de tránsito, por ejemplo, y le administran un medicamento y se genera una reacción adversa que impide que el paciente salga, por ejemplo, o le den el alta, le iban a dar el alta el día de mañana y que tenga que quedarse una semana más para vigilar, para hacerle seguimiento a esa reacción, ¿cierto? O por los eventos que generó. Cuando genera algún tipo de incapacidad, ya sea de manera persistente o permanente, que genere malformaciones congénitas, ¿cierto? Como el caso de la talidomida, reacciones adversas de medicamentos nuevos en el mercado que hayan salido al mercado hace menos de 5 años, por todo lo que vimos en la diapositiva anterior. Un efecto adverso desconocido también, como ustedes vieron, yo les presenté por acá, acá. Si ustedes ingresan a Internet o si ustedes ingresan a estas aplicaciones, estas Medscape, existen muchas aplicaciones de medicamentos, de reacciones adversas. Ustedes pueden ver con qué probabilidad puede ocurrir un evento, ¿cierto? Estas son reacciones mucho más frecuentes del bupropión, estas son menos frecuentes y hay unas que son menos del 1%. Entonces usted sabe que ese medicamento le va a generar dolor de cabeza, boca seca, náuseas, pérdida de peso, insomnio, agitación, mareo, faringitis, constipación, infección, etcétera, ¿cierto? Eh, pero cuando usted identifica un evento, una reacción adversa al medicamento, que usted sospeche que es por el medicamento y que no está descrito en la literatura, que usted no lo encuentra dentro de los efectos adversos esperados, debe ser notificado, ¿cierto? ¿Cómo más o menos uno puede como identificar o saber que un evento es atribuible a un medicamento? Porque el paciente no lo presentaba antes de haber utilizado el medicamento, porque ocurrió un tiempo eh, adecuado después de la administración, ¿cierto? Fue después del medicamento, en un tiempo que de acuerdo al proceso de absorción del medicamento, al efecto, eh, se genera como dentro de ese tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si usted se toma un medicamento y al minuto presenta algún problema, no sé, una erupción, pues es muy pronto para atribuírselo a ese fármaco, ¿cierto? Hay que dar un poco más de tiempo. Entonces, que sea después de la administración del medicamento, que antes no lo haya presentado, que ese efecto secundario se presente en un tiempo adecuado, eso se llama plausibilidad, que se suspenda o que después de la suspensión del medicamento mejore el síntoma. Dependiendo del síntoma, puede ser una mejoría gradual o instantánea, como las gastrointestinales, que cuando se reduce la dosis del medicamento también se reduce ese efecto y que una vez se vuelve a administrar el medicamento, cuando ya se había superado la sintomatología, vuelve a aparecer, ¿cierto? Entonces yo ya digo, eso puede ser a causa de un medicamento, de ese medicamento que se tomó, de ese medicamento nuevo y que no pueda ser, digamos, atribuido a otra situación específica. Por ejemplo, consumo de mariscos si la persona presente alergias, consumo de algunos frutos secos si la persona presente alergias, ciertas situaciones que no se atribuyan a eso. Si la persona estuvo expuesta, por ejemplo, a diferentes productos fuera de su organismo, medicamento y alimento, por ejemplo, y presentó una sintomatología, pues simplemente suspende y toma uno y revisa si hay presencia otra vez de ese síntoma para saber si sí fue o no. Obviamente, si es un evento adverso grave, una reacción adversa grave, pues no va a haber readministración del medicamento, ¿cierto? Porque es también poner en riesgo la integridad de la persona. Entonces, volvemos.
Bueno, esos efectos adversos que son desconocidos, que no son esperados, que no están en la literatura. También cuando hay un aumento en la frecuencia de los casos de un efecto en particular. Pasa mucho de pronto que hay algunas regiones que empiezan a presentar una sintomatología característica por el uso de un medicamento, ¿cierto? Entonces, sabemos que el medicamento genera, no sé, problemas hepáticos, pero resulta que en una población específica de Chile, casi la mayoría de personas que utilizan ese medicamento están presentando elevación de las enzimas hepáticas, problemas hepáticos. Entonces ahí es importante porque hay que empezar a investigar qué está pasando específicamente en esa población. Si es algo debido a la raza, debido a la genética, debido a la misma cultura, a la alimentación que llevan, o porque se está generando algún proceso, una situación específica de salubridad que pueda tener alguna situación que esté aumentando las concentraciones del medicamento en el cuerpo y haciendo que sea tóxico, o alguna situación que esté evitando y reduciendo la excreción de ese fármaco en el cuerpo. Entonces, por eso es importante esas particularidades. Casos con valor científico o educativo. Por ejemplo, las vacunas con el COVID, ¿cierto? Era importantísimo cualquier notificación respectiva a las vacunas de COVID. ¿Por qué? Porque el mundo tenía los ojos puestos sobre ese tema, porque era un fármaco nuevo, porque se sacó al mercado todavía sin completar el tiempo esperado de las pruebas por una emergencia mundial. Entonces, eso es un medicamento de interés educativo, de interés científico. Si sale un nuevo fármaco, digamos, al mercado y se ha notificado, por ejemplo, en alguna parte del mundo, solamente en una parte del mundo, que presenta, no sé, en un país, en una ciudad, una situación específica, pues ahí va a generar alerta y va a generar interés científico y educativo porque ya se empezó a investigar alguna situación específica. Entonces queda como alertado el resto del mundo de a ver si en otra parte del mundo presentan o se presenta estas situaciones específicas. ¿Cuáles son los objetivos del Centro Nacional de Farmacovigilancia? Pues conocer la realidad de las reacciones adversas en la población chilena, cómo se comportan los medicamentos en la población chilena, sabiendo que se toman en un espacio geográfico determinado, es una población con ciertos antecedentes, con cierta procedencia, con ciertos eh, antecesores, con características de eh, digamos, de alimentación específica, diferente a otros lugares del mundo, detectar aumentos en la frecuencia de las reacciones adversas, ¿cierto? Vigilar que de pronto de un día para otro no empiece a haber como un aumento de notificaciones de un medicamento en específico, ¿cierto? Porque puede hacer también problemas en la producción. ¿Cierto? Que no se haya seguido un paso de las buenas prácticas de manufactura y que todo un lote generó una reacción adversa, ¿cierto? Porque tenía más concentración del medicamento por X o Y razón. Identificar y evaluar los factores de riesgo, ¿cierto? Esto es bastante importante para evitar y prevenir problemas asociados a los medicamentos. Entonces, el Centro Nacional de Farmacovigilancia no solamente revisa lo que son reacciones adversas a medicamentos, sino cualquier problema relacionado con los fármacos, por ejemplo, el abuso. Entonces, factor de riesgo para el abuso es, por ejemplo, un antecedente previo de depresión, antecedentes de consumo de alguna otra sustancia, por ejemplo, que la persona esté pasando por alguna situación familiar, social, personal específica. La parte, digamos, social también, que las amistades también pueden ser factores de riesgo.
diferentes poblaciones, sectores de la población, alertar sobre esos riesgos, no solamente conocerlos, sino también conocerlos como ente, sino darlos a conocer al país, a los diferentes actores, a profesionales, a la población, para que sepan que, por ejemplo, utilizar cierta medicamento concomitante puede aumentar el riesgo de que se presente una reacción adversa con otro fármaco. Prevenir que los pacientes sean afectados innecesariamente por fármacos de riesgo, ¿cierto? Si sabemos que una población ya es vulnerable a un medicamento por una condición específica, pues evitar que ese fármaco llegue a esa población. O que por el contrario, lo que pasa con la población afroamericana, que no le sirve un medicamento, pues evitar que lo use, porque si lo está utilizando con un fin, un objetivo terapéutico, pues no le va a funcionar y va a estar prácticamente sin medicación como debería estar. Contribuir al uso racional y seguro de los medicamentos, ¿cierto? Cuando hablamos de uso racional, hablamos de que se utilice el medicamento que realmente requiere el paciente. Entonces parte porque no le demos un medicamento a quien no lo necesita, que se dé el medicamento a la persona que lo requiera, de acuerdo a sus necesidades clínicas, ¿cierto? Yo no le voy a dar estatinas a un paciente de 35 años que no tenga su perfil lipídico alterado, ¿cierto? Entonces, yo hago un uso racional partiendo por la necesidad. Si el paciente necesita el medicamento, yo se lo doy. Pero también es uso racional, ¿cierto? Que en el caso tal de que si él no lo necesite, yo no se lo doy. Y otro punto es que hacer un uso irracional es no darle un medicamento a la persona que lo necesita, ¿cierto? Si la persona tiene un perfil lipídico alterado, yo le debería como médico prescribir un fármaco para eso. No dárselo también es hacer o es no hacer un uso racional. Que sea la dosificación que requiera para controlar estas situaciones clínicas, estos niveles de colesterol, por ejemplo, en este caso, que sea un medicamento acorde a eso. Por ejemplo, si la persona tiene diabetes y tiene una hemoglobina glicosilada de 7%, pues todavía no se justifica el uso de una insulina, ¿cierto? Se puede partir por otras alternativas farmacológicas que no sean tan invasivas para el paciente, pero si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 16, pues en ese caso sí debería utilizar una insulina, ¿cierto? Porque ya está por encima de 9, que es como el borde que me dice paciente con insulina, paciente sin insulina. Entonces, esto es también ser asertivo con la medicación, con la dosis, con el fármaco que se elige, con el tiempo adecuado de tratamiento. Y entonces el uso racional no solamente depende del médico, depende también de la persona que lo entrega en la farmacia. Entonces, hablamos de un uso racional que usted como auxiliar de farmacia le venda a ese paciente o a ese cliente toda la cantidad de comprimidos que requiere de un antibiótico para hacer el efecto esperado, ¿cierto? Entonces, si le mandaron nitrofurantoína, 21 comprimidos, usted debe venderle 21 comprimidos. Porque pasa que la nitrofurantoína viene a veces en cajas de 20 o de 10, entonces usted vende 2 cajas y deja como unos sin tratamiento. Entonces es importante asegurar la entrega total, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no vendo medicamentos antimicrobianos, antibióticos de manera parcializada, como que te trae la receta y te dice, no, es que solamente voy a llevar por esta vez 2 o 6, cuando el tratamiento son 21, 12, 24, yo no lo vendo porque la mayoría de veces, por ahí en un 90%,
ese cliente no va a volver a comprar el resto del tratamiento. Otra cosa diferente es que lleguen y te digan, mira, lo que pasa es que yo compré y en la farmacia me vendieron 20 y me faltó una, o me vendieron 15 porque tenían caja de 15 y me faltaron 6, ¿cierto? Ya eso es otra cosa. Yo prefiero venderle para que el paciente o el cliente tenga el tratamiento completo y no se genere esa resistencia. Pero inicialmente, si alguien me dice, pasa con el ciprofloxacino mucho, porque el ciprofloxacino viene en cajas de 6 comprimidos y el tratamiento es por 7 días y es cada 12 horas generalmente, entonces son 14. O como que véndame solamente una caja que yo después compro la otra y en realidad le faltan 2 más. Entonces, no, ¿cierto? Tiendo a explicarles porque pasa mucho que creen que los antibióticos son solamente como para mientras se calma el ardor, la picazón, la molestia al orinar, por ejemplo, o cuando hay mejoría de síntomas. Entonces, por eso. Y también hay otra situación y es el costo, ¿cierto? Que ese medicamento sea costo efectivo, que el costo que estoy pagando por él amerite, ¿cierto? Lo que me va a representar sobre la salud. O esto también es muy importante en la parte de salud pública, ¿cierto? Porque yo tengo una población muy grande a la que tengo que atender y tengo cierto dinero para comprar medicamentos. Entonces yo tengo que saber utilizar esos medicamentos eh, para ayudar, para subsanar las situaciones de salud de los pacientes o de los clientes, en este caso pacientes, porque estoy hablando de una entidad pública, ¿cierto? Que te dan unos dineros y tú tienes que ver cómo distribuyes esos en la compra de medicamentos para la salud de la población. Entonces, que sea costo efectivo, ¿cierto? No me voy a ir a comprar los medicamentos más costosos porque con un solo medicamento me puedo gastar todo el dinero. ¿Y cómo es el flujo de datos de la farmacovigilancia? Entonces, inicialmente detectamos la reacción adversa, que puede ser eh, cualquier profesional, ¿cierto? Desde el auxiliar de farmacia, el kinesiólogo, cualquier persona relacionada con el ámbito o el paciente o la familia. Entonces se detecta la reacción adversa y se notifica a través de la plataforma a un encargado de farmacovigilancia del centro asistencial o en el caso de una farmacia privada, pues va directamente al Instituto de Salud Pública porque el reporte se hace a través de la plataforma. Pero en las instituciones de salud, pues se van a un encargado de farmacovigilancia, se llenan formularios, que es el que se encuentra en este sistema de vigilancia integrado. Esto va al Instituto de Salud Pública y el Instituto de Salud Pública eh, revisa. Chicos, ¿me están escuchando bien? Sí, Sí, profesora. profe, de repente se Sí, le corta, profesora. pero vuelve toda la voz a la normalidad. Yo la escucho Ya, bien. Yo bien todo el rato. ya. Si es que me apareció como un aviso de que tenía el internet inestable. Entonces, bueno, entonces el Instituto de Salud Pública de Chile, en este caso, en otro país, va a ser otra entidad encargada de manera similar a lo que hace el Instituto de Salud Pública, la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, el INVIMA en Colombia. Entonces empiezan a revisar, ¿cierto? Señales de que de pronto esa reacción adversa también me la están notificando mucho en el sur o en tal población o en la prensa salió o en tal institución específica o, ¿cierto? Empieza a investigar. También empieza a mirar si es una reacción adversa esperada, si no es esperada, ¿cierto? Dependiendo a las publicaciones, a los papers, a toda la documentación científica, ¿cierto? Esperada. Eh,
si ve que va, por ejemplo, se va aumentando esa reacción adversa, se está reportando en diferentes partes o, por ejemplo, en una misma parte se está generando algo, ¿cierto? Se evidencia que efectivamente un fármaco está generando este efecto, entonces se generan alertas sanitarias para el país, ¿cierto? Em, que se presentan en la plataforma del Instituto de Salud Pública. Y a la vez, entonces, ellos hacen esa evaluación y deciden si realmente amerita enviar esa reacción adversa a la UPSALA, que es el Centro Mundial de Monitoreo de Reacciones Adversas, ¿cierto? Todo lo que llega acá no se reporta acá y todo lo que llega acá no se reporta acá. Siempre son filtros para investigar. Incluso el Instituto de Salud Pública tiene comités de expertos, de personas que conocen todo lo que son eventos asociados a medicamentos y determina si sí o si no. Bueno, aquí terminamos este tema, esta parte, y vamos a hablar de qué hace del marco de acción del Instituto de Salud Pública y de la Seremi, ¿cierto? Que son la Seremi quienes fiscalizan en las regiones y el ISP en la región metropolitana, ¿cierto? El ISP deroga esas funciones a la Seremi, ¿cierto? Porque no tiene la capacidad de hacerlo hasta los lugares como más extremos del país, más alejados. Entonces, el ISP, Instituto de Salud Pública, es la autoridad encargada en todo el territorio nacional del control sanitario de los medicamentos y de todos los productos farmacéuticos, porque productos farmacéuticos no solamente son medicamentos. Se encarga de los establecimientos del área y de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario, sus reglamentos, sus actualizaciones, y dentro de su marco de acción se encuentra realizar la autorización sanitaria de los establecimientos. Entonces, tras visita de autorización, indica si este establecimiento, farmacia, este establecimiento, laboratorio, este establecimiento, laboratorio clínico para toma de muestras, se puede abrir, ¿cierto? Se puede abrir al público. Fiscalización es cuando estos establecimientos ya están funcionando y fiscalizan ese funcionamiento. Fiscalizan que en una farmacia se lleve la temperatura de los medicamentos, que los medicamentos no estén en contacto directo con la luz solar directa, que no estén almacenados en un lugar caliente, que los medicamentos no estén sobre el piso, que no haya exhibición de medicamentos que no sean de venta libre, que tengan el precio, que estén etiquetados, que todos tengan registro ISP, que todos tengan su factura de respaldo, sobre todo cuando hay alertas de robos de fármacos, a veces van justamente a revisar situaciones puntuales. A veces van por medicamentos específicos porque están generando problemas sociales y a partir de todas estas situaciones pues generan lineamientos de diferentes fármacos. Es cierto, esto siempre lo hace en la región metropolitana y dicta todas las instrucciones al resto. Entonces están farmacias comunitarias también, cadenas y farmacias independientes. Entonces también se ocupa de todo lo que es la autorización sanitaria de estos establecimientos, como les dije anteriormente, también de los laboratorios clínicos, también de los recetarios magistrales no estériles, de las farmacias hospitalarias, ¿cierto? De los botiquines comunitarios, tanto privados como públicos, ¿cierto? A los SFAM también viene el ISP a fiscalizar, a las farmacias de hospitales, de clínicas también vienen a fiscalizar, no solamente es la parte privada. También autorizan los traspasos, traslados y cierres de establecimientos. Entonces, por ejemplo, uno de ustedes colocó una farmacia en, no sé, Linares.
Y resulta que al pasar del tiempo ustedes se dieron cuenta que no fue rentable en esta ciudad, no sé. O resulta que usted como dueño se va a ir a vivir a Talca. Entonces usted pide traslado de esa instalación, pero usted tiene que pedir también el traspaso de los medicamentos de control legal, ¿cierto? De los medicamentos eh, que, que usted tiene en Linares, ¿cierto? Usted no los puede tomar y llevárselos para otro lugar porque son medicamentos estupefacientes psicotrópicos y te pueden demandar por tráfico ilegal de estupefacientes de estos medicamentos. Entonces, por eso es importante como apegarse a la normatividad y saber esto, porque de pronto puede ser el dueño no sabe, y si el dueño no es farmacéutico, no es auxiliar de farmacia que tenga el conocimiento, pues va y traslada su farmacia a otro lado, porque si ya tengo las aprobaciones y resulta que se encuentra con esta problemática que no solamente, digamos, tiene que ver con el Ceremi, sino que también tiene una parte penal, ¿cierto? Porque es la ley 20.000 de tráfico ilegal de estupefacientes. También se encarga, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un traslado de un hospital a un centro de salud, un CESFAM, algún medicamento de control legal, midazolam, lorazepam, clonazepam. Cuando yo necesito destruir medicamentos de control legal porque se me vencieron, esto no se puede llegar y botar a la basura, sino que se debe notificar al ISP esta situación de que hay en el establecimiento productos vencidos, al igual en las farmacias privadas, entonces el químico farmacéutico tiene que notificar que se le vencieron estos productos y que está solicitando el, el la disposición final de estos. Ellos no te dicen sí, tú vas y lo haces, no, ellos van a tu establecimiento y ellos revisan que tú los destruyas en presencia de ellos. Entonces, eso. También es el encargado de recibir reclamos y denuncias en que incurran las farmacias de la región metropolitana. ¿Cierto? Yo les he comentado que hay farmacias que las fiscalizan una vez en la vida, 4 años sin fiscalizar, y hay otras que las fiscalizan 5 veces al año. Y esa razón no es de gratis. Si la fiscalizan 5 o 6 veces es porque ya la tienen a la mira, porque clientes han denunciado, porque se han encontrado con que venden medicamentos sin receta, porque hay algo raro, ¿cierto? Entonces, eh, ese es el canal para colocar reclamos y denuncias. Determinar y coordinar los turnos de farmacia semestralmente de la región metropolitana, ¿cierto? De todo, digamos, su jurisdicción. Como ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? En mayo, en noviembre se empieza a revisar todo esto. eh, Se informa en junio y en diciembre, pero son los encargados de establecer estos turnos y de notificarlos. Velan por el cumplimiento de la Ley 20.724 con respecto a los requisitos de los establecimientos farmacéuticos. Velan por el cumplimiento del decreto 79, que es todo lo que regula los recetarios magistrales y las recetas magistrales, todos los preparados farmacéuticos. Ejercen las demás funciones que le encomienda la legislación vigente, la jefatura del departamento y el jefe del servicio del instituto en las materias de su competencia. Entonces, recordemos que dentro del Instituto de Salud Pública hay varias dependencias y hay una que se llama ANAMED, que es la que se ocupa de la parte de medicamentos y alimentos. Entonces, todo lo que les sea encomendado desde el Ministerio de Salud, desde la cabeza del Instituto de Salud Pública, ¿cierto? Se debe realizar. Y en el resto de las regiones del país, todas estas funciones están a cargo de las secretarías regionales, ministeriales, CEREMI, ¿cierto? CEREMI de salud.
Entonces, ¿qué fiscaliza el ISP o la Seremi en una farmacia en funcionamiento? Entonces, esto está establecido, no es como que ellos lleguen al azar y hoy quieran ver tal cosa, a no ser de que sea un tema de interés específico que vayan a ver algo. A veces, una vez fueron a ver unas leches, porque había como un tráfico de leches, entonces, cierto, en estos puntos pues no van con su listado de checklist ni de chequeo, sino que van a aspectos específicos. En la pandemia también pues se fiscalizaban otras cosas, pero ellos tienen un checklist que es este. Este es el listado de revisión de funcionamiento de una farmacia. Entonces ellos llegan y van chuleando uno por uno, puede hacer que lo consulten verbalmente o que lo revisen, ¿cierto? A simple vista. Si no lo ven y si debería estar, pues le colocan que no está. Por eso las cosas que dicen que deben estar en un lugar visible, deben estar en un lugar visible. ¿Cierto? No es como visible para mí, pero no sé si para el resto es visible, no tiene que estar visible. Entonces, ¿qué revisan en primera medida? ¿Cierto? Ellos tampoco van a ir punto por punto desde el 1 hacia abajo, sino que van de acuerdo a lo que van viendo. Primero revisan la resolución de autorización de funcionamiento, ¿cierto? Que en la visita de autorización se haya derivado una resolución sanitaria que habilita el funcionamiento de ese establecimiento. Si no está, se cierra establecimiento. Presencia del director técnico o de la persona reemplazante. Si no está, se cierra el establecimiento. Si no está y hay una justificación de que va a llegar en 2 horas, de que fue a hacer un trámite, ¿cierto? Esperan, llaman al QF y dice ya voy y pueden esperar hasta donde ellos consideren oportuno esperar. Y si no, si pasa un tiempo ya prudente que dicen no, realmente no existe un QF o tal cosa, pueden cerrar el establecimiento. Que haya certificado de título o documento que acredite la competencia del director técnico, o sea, los estudios de químico farmacéutico. Que haya constancia de dirección técnica en el libro con horario de labor técnica. Entonces, de que en el libro, ¿cierto? Recordemos que hay varios libros. El libro de psicotrópicos, estupefacientes, de reclamos, de recetas, ¿cierto? El libro en donde se colocan toda la información de lo que pasa en la farmacia, de qué pasó con psicotrópicos, estupefacientes, de que si el químico farmacéutico se fue de vacaciones y llegó un reemplazo, todo lo que se coloca, ¿cierto? Cuando la persona químico farmacéutico llega por primera vez a esa farmacia a tomar dirección técnica, lo debe dejar por escrito en ese libro e indicar cuál va a ser el horario de funcionamiento para verificar que sea compatible o que sea igual al horario de funcionamiento de la farmacia. Competencia acreditada de los auxiliares. Entonces te van a pedir las carpetas en donde están los carnets de aprobación de los exámenes de Seremi y SP, ¿cierto? De que se tenga carnet de auxiliar, de que la persona que está atendiendo, vendiendo medicamentos tenga el documento que acredite estas capacidades. Los libros timbrados de recetas, psicotrópicos, estupefacientes, de reclamos, ¿cierto? Estos no es que usted coja un cuaderno cualquiera y ya ahí va a empezar a colocar los saldos de los psicotrópicos o los reclamos, no, tiene que estar timbrado por la Seremi. Registro actualizado de las recetas de preparaciones magistrales enviadas a elaborar, ¿cierto? Entonces aquí me está hablando de esas preparados magistrales que yo o yo puedo tener dentro de la farmacia un recetario magistral. No es habitual que se tengan convenios. Entonces, si yo tengo convenios, si llega un cliente y me pide una receta magistral y yo la mando a elaborar, yo tengo que tener un registro, llevar un registro en libros de esto, ¿cierto? De que esta receta es tal, de que el paciente es tal, de que el prescriptor de esa receta es
con root y se mandó a preparar esto con estas condiciones, cantidad suficiente para 100 comprimidos, tiempo de tratamiento 90 días, bueno, algo así, ¿cierto? Y bueno, entonces eso, convenio para la elaboración de preparados magistrales y también convenio para la elaboración para el fraccionamiento de envase, eso también lo piden, ¿cierto? Es más nuevo, también lo piden. Bueno, eso como antecedentes técnicos. Dentro de los requerimientos físicos del establecimiento, debe haber ciertos letreros y señaléticas, como por ejemplo el horario de funcionamiento de la farmacia debe estar a la vista del público. El nombre de farmacia debe estar en el frontis, o sea, no es como que yo no quiero colocarle el nombre a la farmacia o que se identifique como farmacia, no, hay que tener nombre del director técnico en lugar visible de la farmacia. Si el inspector, si la persona de Seremi que va a fiscalizar, si la persona del ISP que va a fiscalizar no lo ve, pues no está, ¿cierto? Porque debe ser visible. Letrero de farmacias de turno actualizado y a la vista del público cuando la farmacia esté cerrada. Entonces, cuando usted está en su farmacia, baja las persianas, debe considerar que después de salir totalmente debe haber un lugar, generalmente en los muros de los lados, debe estar la información de las farmacias de turno, ¿cierto? ¿Quién va a hacer el turno para que la persona llegue a esa farmacia pueda ver cuál es la farmacia con la dirección, la fecha, la farmacia, se pueda direccionar fácilmente a esa farmacia donde va a encontrarla abierta para comprar sus medicamentos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Libro de reclamos a disposición del público, ¿cierto? Que además esto esté escrito en algún lado de la sala de ventas, ¿cierto? Que sea visible, en donde ofrezcas o donde digas como la farmacia cuenta con un libro de reclamos a su disposición. Que también tenga la dirección visible y que tenga la señalética de prohibido fumar, ¿cierto? Para que ustedes vayan viendo y cuando entren a una farmacia empiecen como fiscalizadores a ver, esta farmacia tiene la señalética de prohibido fumar, dónde está el nombre del químico farmacéutico, dónde está el anuncio de que tienen libro de reclamos, si cierran la farmacia, dónde está el letrero de turnos, el nombre, ¿cierto? Todo eso. Y ya las condiciones sanitarias y ambientales, entonces, algo que es para todo lugar donde se tengan medicamentos. Pisos de material sólido, no resbaladizo, entonces todo alrededor tiene que ser liso, lavable, sin grietas, porque en las grietas se acumula el polvo, la suciedad, ¿cierto? Entonces deben facilitar la limpieza. Paredes interiores, cielos rasos, puertas y ventanas en buen estado de limpieza y conservación. Pasillos de tránsito de personal despejados, suficientemente amplios, libres de cajas, bandejas, etc. Una vez yo estaba haciendo un turno en una farmacia pequeña, ¿cierto? Y vinieron a fiscalizar. Y resulta que la situación o la dificultad era por los espacios entre las góndolas, porque la Seremi entró así. Y decía que bueno, ya era mucho más grande, pero como en este espacio así, debía ya poder como circular. Para ella decía que tenía que conservarse mínimo este espacio, ¿cierto? Esto es menos de 1 metro, como 80 centímetros. Entonces, siempre se tiene que dejar un espacio prudente entre las góndolas, ¿cierto? Es orden, ¿cierto? Entonces, decía que era muy, muy pequeño ese espacio y lo dejó en su acta especificado. El acta a uno le dejan una copia y ellos se llevan otra. Mm, Entonces deben ser suficientemente amplios, libres de cajas, bandejas, etc. Establecimiento debe estar en buenas condiciones de orden, de limpieza, sin presencia de plagas,
roedores e insectos, que cuente con casilleros, guardarropas en buenas condiciones, con el número adecuado, según la cantidad de trabajadores. Que se cuente con las vías de evacuación que permitan la salida de todos los ocupantes hacia zonas de seguridad, y no solo contar con las vías, sino que esté señalizado, ¿cierto? Para que en cualquier emergencia, incendio, inundación, terremoto, eh, digamos, emanación de gas, cualquier situación, se pueda saber cómo salir y que estén capacitadas las personas en estos riesgos. Que se cuente con extintores con carga vigente. Eso, pónganle mucho cuidado porque siempre fallan las farmacias en eso, ¿cierto? Las cargas vigentes son anuales, entonces, si yo llené el extintor en agosto del 2023, pues revísenlo porque ya está vencido, ¿cierto? Duró hasta agosto del 2024 y ya tienen que cargar nuevamente ese extintor. Y si llegan en septiembre y está sin carga, pues ahí es un punto que les van a dejar en el acta. ¿Cierto? Por esto no te van a cerrar la farmacia, pero pues ya, digamos que hay situaciones y puntos donde ellos te empiezan como a fichar y dicen, bueno, voy a ir a mirar otra vez, pero tú, bueno, ante cualquier situación que te dejen por escrito en el acta, tú tienes que notificar que ya solucionaste esta situación. Por ejemplo, mandas una foto en donde aparezca que ya hiciste la carga, ¿cierto? Esto dentro como del proceso de, de todo lo de que es la visita y después como toda la documentación que se presenta, si no se cumplió con algo, entonces eso, pero con cosas menores. ¿Cierto? Ya cuando son situaciones de controlados, medicamentos estupefacientes, eso ya es otra cosa, cuando no hay QF es otra cosa, cuando no hay resolución sanitaria, cuando los auxiliares no tienen carnet también. O sea, estos puntos son importantes y tienes que solucionarlos, pero no te van a generar como un problema mayor, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, si, bueno, son varias cosas pequeñas, pues te pueden dejar ya un sumario porque habían muchas cosas y detalles que son pequeños, pero no fue uno, sino que fueron 5. Entonces, bueno, ahí igual está pasando algo y hay un desorden. Entonces, cuiden todos los detalles. Generalmente hay empresas que te llenan el extintor y es bueno. A mí, yo contrataba con una persona que hacía el llenado y todos los agostos llamaba, porque me acuerdo que era en agosto, llamaba a decir que ya tocaba hacer, pues que había que cargar el extintor. Entonces era pues súper bueno. O dejarlo notificado en el calendario, pero estar pendiente de esos detalles. Que encuentren un sistema de extracción, ya sea forzada en los baños y comedor o que sea una ventilación natural, pero pasa poco, ¿cierto? Porque las farmacias, la parte natural es la sala de ventas, ¿cierto? Porque es por donde entran los clientes. Pero en los baños, en los comedores que son internos, ahí hay que tener un sistema de extracción, de ventilación, pues una extracción forzada. Entonces debe estar los baños y el comedor, entonces que se tengan servicios higiénicos funcionando, independientes, separados, cuando laboren hombres y mujeres en el establecimiento, ¿cierto? Entonces, si hay un hombre, pues hay que tener 2 baños. Comedor en lugar aislado de áreas de trabajo y provisto con mesas y sillas. Entonces, debe haber siempre una puerta, o sea, debe ser un ambiente diferente. No es que sea abierto y ahí ya esté comiendo, no, sino que tenga una separación prudente. Y aquí entonces ya la mueble de controlados, entonces que los medicamentos sujetos a control legal estén conservados permanentemente bajo llave, que se adopten medidas necesarias para prevenir hurtos, robos, que se generen sustracciones o extravío de estos productos. O sea, que ellos se den cuenta que la farmacia adopta todas las medidas necesarias para proteger estos productos, que no estén a la vista del público,
que estén en un mueble con las características adecuadas, que cuando ellos lleguen esté bajo llave, ¿cierto? No puede estar la llave puesta, ¿cierto? No puede estar abierto, siempre en todo momento tiene que estar cerrado, sin las llaves puestas y las llaves deben estar en custodia del químico farmacéutico. Listo. Vamos a hacer una pausa. Dudas, preguntas, consultas, comentarios de los que ya están trabajando en farmacia, de los que trabajan en bodega, alguna situación que me digan, no, es que Bueno, solamente tengo. profesora, a mí por lo menos yo que trabajo en Droguería Ñuñoa, este año fue la Seremi a inspeccionarles y les mandó a hacer una reestructuración completa de de la droguería. Mandó a cambiar veterinario alejado totalmente de los productos de humanos, perfumería, todo mandó a cambiar. Entonces le hicieron una reestructuración y están en eso ahorita, cambiando todo, todo. Porque es que Droguería Ñuñoa se empezó con producción de pocos medicamentos veterinarios, pero ya tiene una línea Drag Pharma que es muy grande y que, por ejemplo, en las farmacias que yo he trabajado es el principal distribuidor de productos veterinarios, entonces son líneas grandes. Debería estar separado de la producción de medicamentos de uso humano, claramente. O sea, ahí sí estaba fallando. Sí, estaban fallando en eso, pero como no le habían como que hecho una inspección así como muy minuciosamente, no, como que no le ponían mucho interés a eso, pero ahora sí, ya es la segunda vez que le hacen esa inspección y ahora sí ya le dijeron que tenía que hacer una reestructuración. De hecho, ahora van a reestructurar también todo lo que es de los vestidores, los camerinos, el casino, todo más separado de donde, porque está separado sí, pero van a hacer otro espacio para, como que para hacerlo más grande, que tenga más espacio para las personas, para que puedan comer con más tranquilidad, tenga más espacio, todo eso. Ya. Listo, sí. Cuando se hacen esas solicitudes, pues hay que pasar todo un croquis. Es trabajo también de arquitectura, de cómo van a quedar las cosas, cómo se definen los espacios. ¿Cierto? Se solicita todo eso. A mí me tocó porque yo tenía una farmacia, bueno, yo donde yo trabajaba, y se quería ampliar al doble. Entonces había que mandar los planos a escala, incluso planos a escala de lo que se que tenía proyectado y de lo anterior. Entonces ya ellos aprueban y se continúa, etcétera, etcétera. No, sí, Pero sí. también porque en algunos, por lo menos cuando despachaban los productos, mezclaban a veces en las mismas cajas, mandaban productos veterinarios con productos de humano. Claro, los separaban con bolsas, pero ahora ya no, ni siquiera con bolsas se pueden separar, sino que tiene que ser en cajas separadas totalmente. Ya. Sí, a mí siempre me llegaban en bolsas, o sea, Droguería Ñuñoa es ordenado a comparación de a otras droguerías, pero siempre te separaban varias cosas. De hecho, por ejemplo, los esmaltes, si se pedías esmaltes, bueno, pintadores de uñas, lo colocaban en bolsas y esto te salva un montón porque a veces hay otros distribuidores que no lo separan y si se quiebra, a mí me pasaba varias veces y Sí, dañaba ocurría todas en las algo. cajas. Sí, eso pasa. Entonces, sí, en ese sentido es ordenado, pero sí se debería separar totalmente. Tener las cajas de refrigerados, tener la caja de medicamentos en general, tener las de todo lo que es perfumería y lo que es veterinario. Sí, eso están haciendo ahora. Listo, dale, gracias por tu aporte. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Fabiola, listo. Profesora, Sí, disculpe, no tiene que ver con este tema que estamos conversando ahora, pero usted mencionó la otra vez, la clase pasada, historia del desastre de la talidomida. Talidomida. sí. Es que no recuerdo bien, porque lo estaba viendo ahora la materia,
puso usted una imagen sobre que producía malformación, Sí, pero con respecto a qué era, con respecto a qué medicamento, el medicamento era el talidomida. sí, la talidomida es como decir paracetamol, es un medicamento Ya. que era de laboratorios Grunenthal y que se empezó a comercializar y después se utilizaba para las náuseas de las Ya. gestantes. Y después, entonces, con el tiempo se empezó a identificar que generaba malformaciones de las extremidades, tanto externas como internas. Esto lo dijo porque los productos, porque usted dijo una pregunta que que los medicamentos no son 100% seguros. Con respecto a eso, ¿lo dijo usted esto? Sí, con respecto a eso, porque ningún medicamento es inocuo, ¿cierto? Todo medicamento es susceptible de generar una reacción adversa, pero también porque les estaba contextualizando la aparición del término de farmacovigilancia en el mundo y Ah, ya. que era un término que no se conocía antes de eso, o sea, no se tenía muy bien, muy buen control sobre los medicamentos, no se les hacía seguimiento, no se revisaba pues como debería ser y a partir de esta situación pues se estableció todo lo que fue desarrollando hasta lo que hoy es el Centro Nacional, el Centro Uppsala de Monitoreo de Reacciones Adversas, pero antes de eso se generaron muchas programas, ¿cierto? A partir de ahí fue que como que el mundo dijo, no, hay que ponerle cuidado a esta situación, hay que tener un mejor control, hay que tener mejores controles sobre los laboratorios, hay que vigilar los medicamentos. Entonces, ese fue como el programa que desató o que, bueno, llevó algo bueno, ¿cierto? Que fue revisar todas estas situaciones. Ah, ok, gracias, profesora. Listo. Listo, chicos, entonces vamos a ir a receso unos 10 minutos y nos volvemos entonces a conectar.
Hola chicos, Hola, profesora. Estamos por acá. listo. Entonces, otro aspecto que se revisa es la cadena de frío, ¿cierto? Eh, Hay medicamentos que están en el petitorio, la insulina, entonces se debe contar con un refrigerador que garantice la mantención de estas temperaturas, que sea de uso exclusivo para medicamentos, porque la Seremi y el ISP se han contado con que llegan a las farmacias y resulta que estos medicamentos se almacenan en la misma refrigerador donde tienen los alimentos, los tuppers con las comidas, ¿cierto? Hoja de vida o libro del refrigerador que indique mantenciones y limpieza de este. Entonces se debe contar con con un documento, con un libro, generalmente es una hoja en donde se indican las mantenciones, las limpiezas que se le realiza, también el volumen de medicamentos que permita el correcto flujo de frío del refrigerador. Entonces, se debe revisar cuál es la capacidad del refrigerador y este debe estar acorde a lo que yo necesito almacenar, al volumen, a la cantidad de insulinas, que generalmente es lo que se coloca ahí, algunas gotas que requieren refrigeración de uso oftálmico. No se deben pegar a las paredes del refrigerador, ¿cierto? Se deben almacenar dejando líneas para que exista un flujo adecuado entre los productos sin llenarlo hasta arriba tampoco, ¿cierto? Debe permitir el flujo de aire. Eh, los medicamentos deben ser almacenados en el cuerpo del refrigerador fuera de zonas calientes. Entonces, asimismo, los pacientes, los clientes de insulina deben almacenarlo en sus casas. Las insulinas no se deben almacenar en el cajón de las verduras, no se deben colocar en las puertas, preferiblemente siempre en el centro del refrigerador, porque cuando abrimos y cerramos las puertas, pues esas áreas tienden a variar mucho las temperaturas. La idea es que la temperatura se mantenga lo más estable posible, dentro de 2 y 8, pero si está entre 5 y 6 siempre mejor, ¿cierto? Esas variaciones bruscas de temperatura tampoco son buenas, no se va a dañar el medicamento, pero sí se tiende que cuando hay fluctuaciones como grandes, pues lleva finalmente a que, pues no es la causa, pero es una consecuencia de que el refrigerador está empezando a fallar, ¿cierto? Cuando baja mucho la temperatura o sube mucho la temperatura, están los límites de 2 y 8. Entonces, la idea es mantenerlo siempre en el centro porque ante cualquier situación, además de daño, pues es el lugar donde mejor se mantiene esa temperatura. Se posee termómetro de máxima y mínima en buen estado y correcta ubicación, ¿cierto? Entonces, em, que se esté tomando las temperaturas al interior del refrigerador 2 veces al día, ¿cierto? Generalmente, o se espera que sea en los momentos del día donde hayan mayores fluctuaciones en el clima o donde se esperen los picos más altos de calor, que se tenga el registro actualizado de las temperaturas en la planilla. Entonces, que se evidencie que se tomó la temperatura de la mañana de todo el mes, ¿cierto? Que no haya ningún espacio en donde no se tome la temperatura. Medicamentos refrigerados en buen estado de conservación, ¿cierto? Que estén adecuadamente, que no esté sucio el refrigerador, que tengan fecha de vencimiento vigente, ¿cierto? Que no vaya a ser que tomen una insulina y venció hace 2 meses. Que se tenga un histórico de la planilla de temperaturas del refrigerador por lo menos de 12 meses anteriores, ¿cierto? Que se tenga el registro, puede ser en el computador, puede ser que cada vez que pase el mes, entonces usted le tome una foto y lo almacene en su computador, pero debe haber evidencia de que usted llevó la temperatura
durante los 12 meses previos. En cuanto a las bodegas y salas de ventas, que estén las estanterías adecuadas para almacenar medicamentos e insumos, siempre en superficies lavables, que se posea termómetro de máxima y mínima temperatura ambiental, entonces así como en el refrigerador se tienen que tomar 2 veces temperaturas, máxima, mínima y la del momento, que se tenga esa planilla de registro de temperaturas actualizado, que las temperaturas ambientales no superen los 25 grados. Si de pronto se observa no sé, ellos llegan y revisan, por ejemplo, septiembre, entonces, bueno, en septiembre, y resulta que el 2 de septiembre encuentran por allá una temperatura como a 25, ¿cierto? Caí como en el límite, entonces, y resulta que al otro día es 25. Entonces, si estas temperaturas están registradas a ese nivel, ellos también te van a pedir como qué hiciste para, como acciones de mejora para evitar que se llegue a esas temperaturas, ¿cierto? Por ejemplo, revisión del termómetro, revisión de que las puertas de donde el flujo de aire aumenta o se traen como flujos más calientes se permanezcan cerradas, de que haya mantención en el aire acondicionado o que se identifique o que se coloque a funcionar el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Histórico de planillas de temperatura ambiental igual de los últimos 12 meses. Que las farmacias cuenten con mamparas de acceso o vitrinas que permitan la aislación de contaminación y ruido desde el exterior. Bueno, en cuanto a los medicamentos de control, entonces que los medicamentos sujetos a control legal coincidan los saldos respecto al libro oficial. Entonces te van a revisar stock versus el libro versus las recetas que tienes. Número de días de retraso de ingreso de recetas a los libros oficiales, entonces que no sea mucho tiempo desde la última vez que se hizo el registro de las recetas. Que los libros oficiales no tengan retrasos en ingreso de recetas, ¿cierto? Eh, que las recetas de fármacos sujetos a control legal, deben estar retenidas, deben estar foliadas y deben tener la firma del químico farmacéutico. Que las recetas de fármacos sin control de saldo estén retenidas, foliadas y con firma del químico farmacéutico, solamente que estas no se asientan en esos libros. Los medicamentos sujetos a control legal que estén vencidos deben estar separados y resguardados también bajo llave. O sea, si se me venció una caja de metilfenidato de 10, no quiere decir que yo la voy a colocar allá donde coloco los vencidos, el resto de vencidos, no. Debe estar separado, pero dentro del mismo mueble de los controlados, ¿cierto? Para evitar la venta, ¿cierto? Yo tengo una caja cerrada que dice vencimientos y ahí coloco los que se van venciendo, porque a veces la Seremi, el ISP no va como de un día para otro o de una semana para otro. A veces se puede tardar meses para ir a destruir los medicamentos de control, años. El envío de guías de despacho de medicamentos sujetos a control legal a la autoridad sanitaria, ¿cierto? Entonces, cada mes bueno, aquí en el servicio de salud de Aconcagua, perdón, de la Seremi de Salud de acá, reciben hasta los 10 primeros días esos informes, ¿cierto? Entonces se tiene que enviar las guías de despacho, ¿cierto? Todas lo que son las guías que llegan de productos psicotrópicos, también las originales de las recetas cheque y el informe, ¿cierto? De los medicamentos que llegaron, psicotrópicos, estupefacientes y las recetas cheques que salieron. Entonces, todo eso debe estar y me tiene que quedar el respaldo a mí de que se enviaron. Registros de retiros y falsificados. Entonces, revisan de manera aleatoria unos medicamentos. Entonces ellos pueden tomar 3 y revisan que tengan el registro sanitario ISP, ¿cierto? El registro ISP. También toman cosméticos de manera aleatoria y revisan que tengan registro sanitario correspondiente, no va a ser el ISP, su registro. Que si, por ejemplo, hay una alerta
por ejemplo, medicamento Promerpal. Entonces verifican que usted tenga separado en la zona de cuarentena estos productos, de que no estén en las góndolas para vender con acceso al público o con acceso a ti como auxiliar para que lo puedas vender, ¿cierto? Tiene que estar retirado de la góndola, retirado del área de almacenamiento de la bodega, tienen que estar en la región en el sector separado de cuarentena para evitar la venta. También revisan los productos bajo alerta de robo, que es lo que yo les digo, a veces se generan alertas porque se roban productos de los laboratorios y entonces a veces van a revisar, por ejemplo, los soportes que tienes tú de que compraste esos productos en un laboratorio pues certificado, que tienen el sustento de factura, etcétera, etcétera. Revisión de las guías de medicamentos bajo alerta por robo, pues es a lo que me refiero. Productos farmacéuticos cosméticos, condición de venta y vencimientos. Entonces, revisión aleatoria de también ciertos medicamentos y estos deben tener una fecha de vencimiento vigente, ¿cierto? Lo mismo que tengan la fecha de vencimiento visible, que sea vigente, que tenga los rótulos en español. Porque pasa que a veces distribuyen productos que tienen información en inglés. Entonces se debe reemplazar con la información en español. Medicamentos y cosméticos vencidos que se encuentren almacenados fuera de la sala de ventas, fuera del almacenamiento, en bandejas o cajas selladas, ¿cierto? Separadas. Cumplimiento de la ley de fármacos, entonces medicamentos bioequivalentes contenidos en el petitorio mínimo presentes en la farmacia. Entonces se debe tener este petitorio, se debe tener la lista de estos productos para que el cliente pueda acceder a ellos. Lista de medicamentos bioequivalentes a disposición del público también. No existen instrucciones escritas destinada a dependientes que promueva la venta de medicamentos, ¿cierto? Entonces, nunca se debe como favorecer la venta de un producto por encima de otro y mucho menos si ese producto no es de venta libre. Que todos los medicamentos estén etiquetados con el precio. A mí me ha tocado que toman 10 medicamentos al azar de la farmacia y a él le revisan todo, le revisan registro ISP, le revisan la fecha de vencimiento, le revisa que tenga la etiqueta de precios y sí, son súper exigentes. Que haya una lista de precios o consultores de precios. Que no exista publicidad de productos de venta bajo receta, que se tengan los contratos de los auxiliares sin incentivos a la venta de medicamentos, o sea, que no se especifique en el contrato que el auxiliar de farmacia va a ganar por la venta de un laboratorio específico, ¿cierto? Porque ahí se está promoviendo favorecer a unos laboratorios sobre otros o entregar información eh, como sesgada a los clientes, ¿cierto? Porque si a mí como auxiliar, si a mí como químico farmacéutico me dan incentivos por vender un laboratorio, entonces se va a vender y se va a prevalecer la entrega de ese laboratorio por sobre otro. Se respeta la condición de venta de medicamentos, simplemente siempre van 2 personas a fiscalizar como mínimo, generalmente, ¿cierto? Es la idea para que se tengan las 2 versiones y las 2 visiones. Entonces, ellos estando ahí, siempre están atentos a que los auxiliares no estén vendiendo medicamentos que deben vender con receta sin receta. Existe copia de cartas de respuesta a reclamos relacionados con los medicamentos. Entonces, que ellos evidencien que los reclamos que están en el libro de reclamos pues hayan sido respondidos. Listo, chicos. Entonces, vamos a dejar esto hasta acá y vamos a revisar lo de la presentación. La presentación es el día lunes 7 de octubre. La presentación de los medicamentos. ¿Es obligatorio? No es obligatorio, ¿cierto? Son las personas que quieran presentarlo, que deseen presentarlo.
Si no lo presentan, no va a haber ningún problema. Yo lo que les digo y en lo que les hago énfasis es que acercarse al mundo de los medicamentos al principio no es fácil. Entonces, a veces se tiende a nombrar mal los medicamentos, ¿cierto? A pronunciarlos mal. Hay desconocimiento en las concentraciones, en las unidades de miligramos, miliequivalentes, mililitros, porcentajes, eh, microgramos, bueno, todo, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes se vayan familiarizando con lo que van a hacer en su ejercicio profesional, ¿cierto? Este ejercicio es muy enriquecedor porque ustedes tienen un primer contacto como a la búsqueda de información del medicamento, ¿cierto? Entonces, empiezan a hablar ya en términos un poco más técnicos, que no hay nada más agradable que escuchar a un auxiliar de farmacia expresarse de manera adecuada y sobre todo pronunciar bien los medicamentos. Hay auxiliares que uno encuentra que dice besametasona, lorzatán, y eso es desagradable para quien viene a comprar el medicamento. Entonces, la idea es que ustedes que van a ser los expertos en la venta de medicamentos, pues se apropien bien de los fármacos, de lo que son las concentraciones, las unidades, todo eso. Entonces, ¿qué se va a preguntar? 5 cosas, simplemente el medicamento como tal, ¿cierto? La concentración. Entonces, ¿la concentración cuál es? 0,5 miligramos, 200 miligramos, 100 unidades internacionales por mililitro, 1.000.000 de unidades internacionales, 1%, 100 mililitros por ¿ves? 100 miligramos por mililitro, 100 microgramos por dosis, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a manejar. 500 miligramos para amoxicilina y 125 miligramos para ácido clavulánico. Entonces, esa es la concentración, ¿cierto? Es la cantidad de medicamento que yo estoy entregando en esa forma farmacéutica. Y entonces ahí va la forma farmacéutica, ¿cierto? La forma farmacéutica que es comprimidos, cápsulas, comprimidos de liberación prolongada, polvos, ¿cierto? Para reconstituir, inhaladores, eh, suspensiones oftálmicas, ¿cierto? Eh, polvos para reconstituir o soluciones o jarabes o soluciones orales para gotas, ¿cierto? Todo eso. ¿Cuál es la forma farmacéutica? Cremas, ungüentos, supositorios, óvulos, esos son las formas farmacéuticas. La indicación es para qué se usa el medicamento. Fluconazol es un antifúngico, ¿cierto? Pargeverina es un antiespasmódico. Diazepam es un ansiolítico. En ketoconazol también lo mismo, antifúngico. Levofloxacino, antibiótico, diferente, antifúngico. Prednisolona, corticoide, antipsicótico, antihipertensivo, antibiótico, ¿cierto? Todo eso, antibiótico, antiarrítmico, ¿cierto? Sí, es eso, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza? ¿Cierto? Generalmente es una palabra, pero ustedes pueden ampliarlo un poco más. Chicos, esperen que les estoy explicando esto primero. La posología, entonces, ¿cómo se debe tomar? ¿Cierto? Un comprimido cada 8 horas por 7 días, un comprimido cada 8 horas por 14 días, un comprimido cada 12 horas por 7 días, por 14, un puff cada 12 horas, 2 puff cada 12 horas,
un puff solamente para las crisis. Puede que los medicamentos tengan varias formas de dosificar, ¿cierto? A veces un antibiótico, dependiendo de la infección que va a atacar, es una determinada cantidad de dosis o depende también de el peso corporal, pero generalmente lo que yo quiero es que me indiquen es la más general, o sea, no me tienen que dar 10 formas de dosificar, sino la primera que ustedes encuentren. No quiero que copien y peguen, ¿cierto? Yo no quiero que ustedes como que vayan a Google y busquen y copien y peguen, sino que sean, ¿cierto? Dentro de la presentación como que coloquen sus palabras claves y pueden desarrollar la idea, pero la idea es como encontrar que ustedes se expresan de manera fluida, que pronuncian bien el medicamento, la unidad de concentración. Entonces, es eso. Entonces, es medicamento, concentración, forma farmacéutica, indicación y posología. ¿Cómo lo pueden presentar? Puede ser por PowerPoint, por un diseño que ustedes quieran, ¿cierto? Ahora hay personas muy, nosotros decimos tesas, con la tecnología y hacen diagramas y cosas espectaculares. Si no quieren, si a ustedes no les gusta el PowerPoint, no les gustan estas herramientas, simplemente abren la cámara y lo comentan, solamente hablado, o sin la cámara, solamente hablado, como ustedes quieran. Entonces, eso, no sé si tienen dudas respecto a la presentación. Profesora, tengo una, o sea, ¿qué significa UI? Por ejemplo, insulina, NPH, 100 UI, que no me quedó claro. Lo que pasa es que los medicamentos, ¿cierto? Dependiendo a su naturaleza, miren miliequivalentes de sodio por litro, ¿cierto? Tienen diferentes unidades. La levotiroxina se formula en concentraciones muy pequeñas, entonces hablamos de microgramos, que es menor a miligramos y menor a gramos. Entonces es por la facilidad de expresarlo en esa unidad. Unidades internacionales es también una medida de la concentración de ese medicamento, que hay 100 unidades internacionales por cada mililitro de esa insulina, ¿cierto? Eso es una medida de la concentración. Ah, ok, Y, gracias. por ejemplo, acá sales de rehidratación son 60 miliequivalentes de sodio, ¿cierto? Porque el sodio es un electrolito, el sodio es un mineral. Entonces, por litro, por cada litro de solución hay 60 miliequivalentes de sodio, porque resulta que las sales de rehidratación tienen varios electrolitos, ¿cierto? No solamente el sodio, pero el sodio es el que me va a determinar la cantidad y concentración de sodio, me determina si es para adultos o si es para niños, porque el de 60 miliequivalentes sodio por litro es de niños y el de 90 miliequivalentes de sodio por litro es de adulto. Entonces, eso son Muchas gracias. formas de mostrar la concentración del medicamento. ¿Alguna otra pregunta sobre la presentación? Recuerden que es para el 7. Y lo de la página, hasta dónde va la prueba, lo voy a revisar, ¿ya? Porque no me lo sé de memoria. Profesora, una consulta. ¿Me escucha? Dime, sí. Sí, el tema de la disertación de los medicamentos lo va a hacer por orden de lista. Por ejemplo, yo siempre en orden de lista soy la número 2, tengo esa duda. O va a ser al azar o a medida que se vayan ofreciendo, no sé. Yo generalmente dejo a los que quieran, ¿cierto? Yo les voy preguntando y hasta donde quieran, porque como no es obligatorio, entonces tampoco los voy a Claro, llamar. O sea, solamente claro, les sí, voy porque diciendo quién más quiere presentar, quién más quiere presentar y hasta que haya alguien para presentar, bien, y si no, pues se termina la clase.
Claro, lo que pasa es que yo de 7 a 8, un cuarto más o menos, estoy en el trabajo, entonces igual es complicado para mí. Después yo llego en el trayecto a la casa, 8 cuartos, 8:30 estoy en la casa. Sería ese día ¿Cuál como es de tu las 8 nombre? Paulina. ¿Y a qué horas te sirve presentar? Al final de la clase, después de las 8:30. Paulina, Sí, entonces a las 8:30. sí, como a esa hora yo creo que ya estoy en la casa, 8:30, 8:35 más tarde, pero ahí yo hablo a la hora que pueda. Ya. ¿Ya? Entonces, para saberlo, si hay alguno que tenga alguna situación parecida a ella, avísenme. ¿Cierto? La idea es no dejarlos por fuera. Profe, disculpe, Sí. es que no alcancé a escuchar bien lo que va a preguntar, o sea, lo que uno tiene que hablar del medicamento, el medicamento como tal, la concentración y qué más que no alcancé a escuchar más, la La forma forma farmacéutica. farmacéutica, la ¿Ya? indicación y la posología. Ah, ya. Ya, muchas gracias, profe. Listo. Ok. Alguien más que de pronto no pueda presentar en el primer momento o quiera le acomode por algo personal, laboral, alguna hora en específico. Listo. Lo último, pues esta es una presentación de los medicamentos del petitorio mínimo, ¿cierto? Entonces, ahí están, porque hay unos en rojo, en amarillo. Estos ya no son medicamentos del petitorio mínimo porque hasta acá se acabaron. Ustedes son muchos. Entonces, yo les coloqué algunos medicamentos que a mí me gustaría que presentaran. eh, por alguna situación, por ejemplo, la sopiclona, por el alto consumo que hay en Chile, la fentermina también, la venlafaxina, por el aumento de todas estas situaciones de salud mental, el diltiazem también, naproxeno, porque igual también pues son medicamentos interesantes, la quetiapina y el aumento del uso para insomnio. Sí, todo eso me tocó a mi profesora, lo Entonces, de son ese bastante medicamento. interesantes, Sí, bastante interesantes. Pero eso, para que tengan en cuenta que estos que están en amarillo no son del petitorio. Es, bueno, como les digo, no es obligatorio, entonces no hay problema que Selena no lo pueda presentar. Y eso, chicos, ¿alguna otra duda? Yo les dejo escrito igual lo que se va a solicitar. Jennifer, Jennifer. A ver. Ay, ¿por qué se me va? Tú eres Jennifer Gigliola. Ahí tienes medicamentos que todos están asignados, tienen que revisarlo bien. Mira, te corresponde la colchicina, el cotrimoxazol en comprimidos y el crotamitón en crema. Todos tienen asignado medicamentos, Profesora, ¿sí? disculpe que la interrumpa. Mire, lo que pasa es que a mí me robaron el teléfono y me es muy difícil en este teléfono poder hacer algo. Eh,
quiero hacerle una pregunta. Esto de los medicamentos, ¿cuándo? ¿Es que hacer una disertación en vivo? ¿Cómo hay que hacerlo? Mira, como tú quieras. O sea, si tú simplemente quieres, así como yo los estoy contando, como yo le estoy diciendo, así hablado puede ser. Si tú quieres Ya, hacer algún diseño, si tú quieres hacer algún PowerPoint, lo puedes hacer. Es como ya. ustedes quieran, como ustedes se sientan ¿Cuándo, cómodos. ¿cuándo es la presentación? El día. Es el 7 de octubre. Ya. Porque yo leí, tengo moxicilina y todo, antibióticos. Ya. Ya. Consulta, ¿cuánto es cómo se llama el tiempo que tenemos para exponer? La idea es que cada uno no se demore más de 4 minutos, 3 minutos, porque es algo muy simple, ¿cierto? Es prácticamente como describirlo en unas palabras y ya. Si ustedes quieren dar información extra porque encuentran que, digamos, encontraron información interesante, también lo pueden hacer. Pero la idea es que no se tarden más de 5 minutos. Es muy corta la disertación. Como les digo, para mí es más como para que ustedes se vayan como familiarizando con todos estos medicamentos y, cierto, escuchar también a sus compañeros. Entonces, pronunciar los medicamentos, ver esto, por ejemplo, que me preguntó ahora a su compañera de las unidades internacionales. Entonces, ustedes entrar también a indagar y a investigar un poco como para que es una primera mirada. Y es algo muy simple, ¿cierto? Son solamente 5 cosas que se dicen muy rápidamente. Si se demoran 2 minutos con los 3 medicamentos, está bien. Si quieren ampliar un poquito más porque ustedes encontraron algo que les llamó la atención, también está bien. Pero lo que yo les digo, no me interesa que ustedes busquen en Google y copien y peguen exactamente la misma letra y que lean cosas que ni siquiera entienden. ¿Cierto? Puede ser algo más reducido, decir simplemente es un antibiótico, a decir que es un antibiótico que inhibe la subunidad S ribosomal, porque son cosas que no entiende, simplemente cosas muy prácticas. Entonces, no demorarse más de 5 minutos, pero si se demoran 2 minutos y dijeron todo, está bien, y 1 minuto también. Listo, lo de las páginas, chicos, yo lo tengo que revisar, ¿cierto? Tengo que mirar hasta dónde. Y ahí se los escribo. Entonces, denme un tiempo. Sonny Clark, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Paulina Aguilera, Presente, presente, profesora, buenas noches. Marcela Patricia Alfaro, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Rose Daphne, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Nilda Apraez Muñoz, Buenas noches, profesora. buenas noches. Silvia Andrea Araya, Buenas noches, profesora presente. Jennifer Astorga, Buenas noches, profesora presente. María de los Ángeles Astudillo, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Daniela Blanco, Daniela Jennifer Blanco Mendoza, Jennifer Patricia Bustos, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Natalia Cabrera, Presente, buenas noches. buenas noches. Javier Gonzalo Calfin, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Juan Calvimontes me escribió. Florencia Castro, Florencia está presente, profe, pero se tuvo que ir. ya. Isolina Chicahual, Isolina del Carmen, porque a mí me escribió Presente, buenas Fabiola, noches. buenas noches. Joana Contreras, listo. Mónica del Carmen Cuevas,
Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Cecilia de la Vega. Cecilia de la Vega. Cecilia de la Vega. Antonia Descomiers. Antonia. Estefanía Escobar. Estefanía Escobar. Pamela Isabel González. Pamela González. Gabriela González. Gabriela González. Gilexia Jara. Pamela González presente. Listo. Gilexia Jara. Ruth Carolina Luengo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Alejandra Maldonado. Presente, buenas noches. Migdalia Maluenga. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Fabiola Medina. Fabiola Medina. Ah, ya fue la que me escribió. Ya. Lucía Méndez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Gaspar Osorio. Gaspar. Ana María Ovalle. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Luimar Pacheco. Presente, buenas noches. Janet del Pilar Ríos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marcelina Riquelme. Marcelina. Nicolás Rojas. Presente, profesora, buenas noches. Marcelina. Marcelina. Nicolás Rojas. Karina Rolling. Karina Rolling. Nerimar Salazar. Presente, profesora. Paola Salinas. Presente, profesora. Roselyn Silva. Presente, profesora. Selena Soto. Presente, profesora, gracias. Buenas noches. Que estés bien. Dafna Torres. Presente, profe. Marisela Valdivia. Presente, profesora. Buenas noches. Paula, buenas noches. Paula Vázquez. Paula Vanessa Vázquez. Jovita Beas. Jovita. Jovita. Bernardita Belis. Presente. Mónica Vergara. Presente, profesora. Giovanna Vilches. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Gregoria Trinidad Zambrano. Trinidad. Presente, profesora. Listo, chicos, que estén bien. Les comento ahora hasta qué página va la prueba. Y eso. Que tengan buena noche, que descansen. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden la prueba, no se les vaya a pasar. Buenas noches, profesora.